Guillermo Cano Izaza, el director del Espectador, asesinado por el Cartel de Medellín en 1986, no tenía ninguna relación de amistad con Álvaro Uribe Vélez, tal y como lo aseguró en el debate de Iván Cepeda. Tuve una gran amistad con Guillermo Cano y él conoció la honorabilidad de mi carrera pública. Así lo manifestó Ana María Busquets de Cano, esposa del periodista. Amigo, no creo, por lo menos en mi casa nunca estuvo ni yo conocí que hubiera esa amistad en ningún momento. El senador Iván Cepeda reveló que Uribe perteneció a la junta directiva de la empresa Confirmesa, del cambista del Cartel de Medellín Luis Carlos Molina, de quien se supo después que le pagó a los sicarios que mataron a Guillermo Cano. El expresidente lo negó. Yo no fui amigo de Luis Carlos Molina, ni hice negocios con él. Pero la Cámara de Comercio de Medellín certificó en septiembre de 1983 que Álvaro Uribe era miembro principal de la junta directiva de Confirmesa. Luis Carlos Molina es el titular de la cuenta bancaria de la que salieron 3.5 millones de pesos que se le pagaron a los sicarios de don Guillermo. De la misma cuenta se giraron en 1986 56 millones de pesos para Raúl Montoya Flores, posterior gerente de la campaña presidencial de Uribe en Magdalena. Cuando se descubrió que Molina era el pagador del crimen de Cano, este empezó a liquidar y a cambiar sus empresas y para esta tarea contrató al abogado Álvaro Montoya Flores, hermano del gerente de la campaña de Uribe. Álvaro Montoya Flores fue también abogado de Gis Medina, cuando ésta apoyó con su voto para reelegir a Uribe. Alfonso Cano Izaza, el hermano del periodista asesinado, escribió 3 años después del crimen una columna en la que, según él, algunos políticos no merecían su recomendación porque se lucraron de los dineros del narcotráfico y porque oficiaron como voceros del chantaje de los narcoterroristas. Están los siguientes: Norberto Morales Ballesteros, Jairo Ortega, Alberto Santofimio Botero, Mario Uribe Escobar, Ernesto Lucena Quevedo, Álvaro Uribe Vélez. Juan Guillermo Cano, el hijo mayor del asesinado Guillermo Cano, le pidió a la Fiscalía que interrogue a Uribe para que explique su relación con quienes participaron en el asesinato del director del Espectador. Expresidente, se cumplen el sábado 30 años del asesinato de Guillermo Cano y quería preguntarle si usted está dispuesto a rendir testimonio en la Fiscalía por sus conexiones con Luis Carlos Molina, que la familia de Guillermo Cano ha pedido eso. Expresidente, sobre la relación que usted tuvo con Luis Carlos Molina, miembro del Cartel de Medellín. Miembro del Cartel de Medellín. ¿Cómo? ¿Qué? Luis Carlos Molina, ¿sabes quién es? No. La persona que pagó el asesinato de Guillermo Cano. ¿Eso está comprobado que sí, claro. Tenga nexos con una... Claro que sí, claro que sí. Es muy atrevido. Eso debe manejarse a nivel legal, ¿no? Claro que sí, la familia de Guillermo Cano tiene una denuncia. Legal, el presidente lo enfrentará si es de enfrentarlo, ¿no? Disculpe, ¿usted quién es? ¿Cómo? ¿Usted quién es? Yo soy miembro del Partido Centro Democrático. ¿Usted quién es? Señor, ¿y cómo es su nombre? Con mucho gusto yo le puedo contar la historia. No. Es que no, pero yo creo que ese no es el escenario. Ese no es el escenario. Este es uno de los abogados de nuestro partido y ese no es el escenario. Sí, ese no es el escenario. No es el escenario. Le pido el favor que no nos grabe. Bueno, vamos. Listo. Le iba a preguntar por un tema que es también de redes sociales, pero que ha llamado mucho la atención. Hace apenas unos días salió una serie de redes sociales que ciertamente ha tenido un éxito. Se llama Matarife, que yo creo que usted ha escuchado sobre esto, y quiero preguntarle, esto ha generado mucha polémica porque sus autores, pues hay varios que son periodistas, abogados y demás, gente que conoce el oficio del periodismo, también conocen el oficio del derecho. Y pues hay una gente que piensa que esto hace parte de un trabajo, de una obra de arte, una libertad de expresión y demás, y hay otros que consideran que pasa esos límites porque puede llegar a violar el Código Penal, violaría el Código Penal. Le quiero preguntar sobre este tema. Pues mire, Vicky, yo no voy a hablar puntualmente sobre esa emisión, pero yo he sido una persona que ha estudiado este asunto de la libertad de expresión durante 15 años. Mi tesis doctoral en Francia fue sobre libertad de expresión. Yo conozco muy bien los linderos que tiene la libertad de expresión en el sistema constitucional colombiano, en el sistema interamericano, en el sistema europeo, y estudié más de 40
legislaciones de diferentes países en este continente y en Europa alrededor de este tema. La libertad de expresión, como todo derecho, tiene límites. No hay un solo derecho que pueda pensarse sin límites. Y no lo dice Francisco Barbosa, fiscal general, lo dice la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas las reglamentaciones que se han creado sobre esto. En ese sentido, el límite hoy que tenemos para la libertad de expresión está en el Código Penal, que es el delito de calumnia y el delito de injuria. La injuria y la calumnia son dos límites al ejercicio de la libertad de expresión, no para efecto de la censura previa, porque está proscrita por el sistema interamericano y por el sistema constitucional, sino por responsabilidades ulteriores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si alguien es calumniado, si alguien es injuriado y considera que su nombre pues fue calumniado, quiere decir que yo le atribuyo un delito y ese delito no se puede constatar porque no hay sentencia ejecutoriada de condena de esas personas tienen derecho a denunciar a quien realizó eso. Así se lo pongo en esos términos. Y o sea, puede haber un delito, lo digo porque a la persona que nombran allí, pues le dan unos calificativos que no son adjetivos, sino que son conductas delictivas. Y en ese sentido llama mucho la atención de si a un ciudadano cualquiera que sea, a usted, a un ciudadano cualquiera, a un político cualquiera, a un congresista, no lo sé. Digamos, hay una pugna muy fuerte en las redes sociales, pero a cualquiera le pueden hacer una serie en la cual le endilguen unas conductas delictivas por las cuales no ha sido condenado. A nadie le pueden hacer imputaciones relativas a delitos si no hay condena judicial. Quiero en eso ser muy claro. Y si mañana usted, Vicky, la pulverizan diciéndole cualquier cosa, o a cualquier funcionario, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, cualquier ciudadano, si quieren pulverizar el honor de una mujer, por ejemplo, sobre la base de la libertad de expresión, si quieren meterse con un menor de edad, si quieren meterse con los hijos de un alto funcionario, si quieren meterse con cualquier circunstancia que lleve a injuria o a calumnia, la persona ofendida puede acudir a la justicia. Aquí para eso existen esos delitos. Si no existieran, entonces estarían derogados y entonces no tendríamos nada que decir. Esto no es el siglo XIX. En el siglo XIX, en la Constitución de 1863, se dijo... Soy Daniel Emilio Mendoza, abogado y criminólogo colombiano, experto en derechos humanos y libertad de expresión. Y sin límites. El periodista Gonzalo Guillén buscaba defensa ante una acción interpuesta por difamación. Los trinos del periodista contra este personaje eran muy encendidos. Matarife, asesino, mafioso, muy claro como fiscal general, paraco. Que lo puedo decir con claridad. El de Gonzalo no era un hecho aislado. Que se le impute un delito que no cometió, independientemente. Al innombrable lo tildaban de paramilitar en las redes sociales. Buscando el resarcimiento. Su respuesta fue iniciar una persecución jurídica en contra de activistas, periodistas e influenciadores, contra todo aquel que se atreviera a criticarlo. Uribe es un mafioso, es un narcotraficante, un asesino conocidísimo. Como Kiko Gómez llevaba cocaína a través de rutas de Venezuela con la bendición de Uribe. Y allí con una lista de mano entraron a las casas y asesinaron a la gente que encontraron. Quizás no vuelva más nunca por aquí porque nosotros hemos sufrido mucho en presencia. Nuestra estrategia de defensa fue muy sencilla. Escriba a Gonzalo un artículo, le dijimos, en el que usted explique con evidencias documentales, videos, cita e hipervínculos el por qué le dice todo eso. Así no hubiera un fallo en firme condenándolo. La tutela la ganamos. Desde ese momento mi cliente y yo y todo Colombia quedamos autorizados para tratar de Matarife, paramilitar, asesino, corrupto y narcotraficante a este señor, el exgobernador de Antioquia, el 2 veces presidente, el senador resurrecto, Álvaro Uribe Vélez.
El Club El Nogal es un club social de la nueva élite rural y empresarial surgida en los años 80 y 90 tras la lluvia de dólares que hicieron caer los carteles sobre Colombia. Klaus Roxin fue el genial tratadista alemán que revolucionó la ciencia del derecho criminal. Algunos miembros de esta élite 60. decadente aseguran que en ese lugar se planeaban masacres y organizaban cócteles en los que se recogían fondos de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, cuando la consigna era limpiar con motosierra cualquier cosa que sonara a socialismo. Varios de los directivos del lugar, encabezados en ese entonces por el ministro de Gobierno de Uribe, Fernando Londoño Hoyos, eran lugartenientes del innombrable. Este hombre trasladó incluso a su jefe de escoltas, el coronel Juan María Rueda, como jefe de seguridad del club, cuna del nuevo y contaminado jet set capitalino. En la cárcel La Picota hay un patio al que le dicen el Nogalito. Ese espacio en la prisión tiene guardados a los parapolíticos y a la casta de condenados por corrupción estatal más selecta del país. A los parapolíticos, a los del carrusel de la contratación, a los de agroingreso seguro, GIS política, los del cartel de la toga, Odebrecht, el fraude a la salud, varios lavadores de dólares y a la mayoría de los vándalos perfumados relacionados con la corrupción, el paramilitarismo y el narcotráfico. Le dicen el Nogalito porque quienes han ido a visitar a los reclusos aseguran que es como una sucursal. Allí, en esa cárcel, una cantidad de socios e invitados frecuentes del Nogal hacían ejercicio en el gimnasio que les tenían montado, antes de que iniciaran el día en prisión brindando con el primer cóctel de la mañana, como si no hubieran salido jamás de ese club. En el Nogal, no en el Nogalito, En la teoría varios clásica, testigos aseguran para que el haber autor visto sea a Salvatore condenado, Mancuso, necesita el tener una vinculación directa con el crimen. Es decir, si alguien mata a su esposa por dinero o por despecho, es culpable de feminicidio. Pero también si planea su asesinato, si contrata al asesino o si sostiene a su esposa mientras otra persona la mata. Sin embargo, en las mafias y en los gobiernos criminales que se parecen tanto, existe una compleja estructura que hace que el crimen se ejecute y materialice de otra forma. Se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. ¿Podrían existir casos en los que una persona no ordena directamente un crimen, ni lo planea, ni lo ayuda a ejecutar? Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Puede ser incluso que ni sepa que se hubiera cometido, pero aún así ser quien tiene el mayor grado de responsabilidad, pues domina los hechos de tal forma que todos los que participaron en la ejecución del delito hubieran podido haber sido reemplazados. Todos, salvo precisamente esa persona. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Gracias a Roxin y su doctrina jurídica de los aparatos organizados de poder,